Ya estamos de regreso en Matinal Nuestra Casa, son las 10 de la mañana con 6 minutos y queremos hablar ahora de la quiropráctica. Hemos aprendido mucho gracias a nuestros invitados, a quienes saludamos de inmediato. César Cuevas, Pablo Alarcón, gracias por estar con nosotros. Hoy toca hablar de afecciones gastrointestinales y cómo estas se relacionan con el cuidado quiropráctico. Bienvenidos. Hola Camila, hola Luis, gracias de nuevo por la invitación después de harto tiempo que no habíamos podido estar acá con ustedes. Exacto. Gracias de nuevo por recibirnos y permitir difundir un poco la quiropráctica. Oye, pero ¿cómo es esto de que la quiropráctica también funciona con nuestros intestinos, con nuestra guatita? Porque claro, usted nos ha enseñado mucho del movimiento del cuerpo. ¿Cómo se relaciona? Bueno, primero que todo, antes de que hable Pablo, hay que considerar que el cuerpo es un todo. Y siempre hemos dicho eso, el cuerpo es un todo y es imposible fragmentarlo. Y decir que un paciente tiene dolor de cabeza y ese dolor de cabeza solo se enfoca en esa área y que no tiene ninguna relación con las otras partes del cuerpo. Entonces, cuando uno ve a un paciente siempre intenta verlo de manera integral. Antes que comencemos a hablar de esto, hemos recalcado mucho que la gente visite a profesionales que se han formado debidamente en la universidad. Hoy día han aumentado significativamente los casos en donde pacientes refieren complicaciones producto que se han atendido con gente que no es quiropráctica. Así que uso esta plataforma para recalcarle a la gente que si buscan un quiropráctico que sea formado en la universidad. Hoy día son 4 años de formación solo para profesionales ya con mínimo 8 semestres de formación. Entonces, es claramente un tiempo sobre 8 años de formación que evidentemente tiene conocimientos fisiopatológicos, mecánicos, en muchas áreas de imagenología, para saber abordar a un paciente, saber cuándo derivarlo, cuándo atenderlo y cuándo no atenderlo. O sea, es el pregrado que tiene que ser relacionado al área de la salud. Ahora se abrió a otras profesiones de la salud. Enfermera, pero de la salud. Pero de la salud. Y a eso le tenemos que sumar entonces 4 años más de formación. De formación solo en quiropráctica. Importante llamado el que hace César. Gracias también por ocupar esta plataforma para aquello, porque finalmente aquí se trata de ir al profesional adecuado, de lo contrario nos podemos encontrar o malgastando dinero sin tener ningún beneficio o incluso que se nos afecte más la salud. Salir peor de lo que estamos, y lo otro es que la población cree que cuando un profesional de la salud hace sonar un hueso es quiropráctico. Sí, y eso es lamentable. O sea, es que en ese caso yo, por hacer esto, soy quiropráctica. Ya se cataloga como que hay muchas y no lo profesiones. soy. O sea, los kinesiólogos hacen sonar huesos, los quiroprácticos. Hay algunos masoterapeutas. Los masoterapeutas también. Sí. Preparadores físicos también ocupan eso. Claro, y hemos aprendido también con la ustedes medicina mapuche que también. La quiropráctica es mucho más. Incluso hay tratamientos completos que no requiere que suene ninguna parte del cuerpo. Totalmente. Ahora, a propósito de partes del cuerpo que suenan, cuando estamos enfermitos de la guata, puede sonar. Puede sonar y hay videos también donde se ven personas que están en el quiropráctico y de repente ¡pum!, se escapó algo que quizás no queríamos que se escapara. Efecto secundario. Efecto secundario, exactamente. Pero para llegar a hablar del sistema de nuestros intestinos, ¿verdad?, nuestro estómago, siempre con ustedes abordamos el sistema nervioso primero, ¿no? Sí, el sistema que controla todas las funciones del cuerpo. Antes también quería señalar que este tema nació y nace en el sentido no para dejar a la población o invitar a la población a que consulte por así eso no. Nosotros analizamos a las personas que vienen en un contexto de salud y dentro de este contexto de salud tienen problemas gastrointestinales porque el cuerpo se va enfermando en cadena. O sea, parte un problema musculoesquelético y le sigue un problema visceral, por ejemplo. ¿Seguimos llegando a profesionales como ustedes por alguna dolencia física? Sí, en general. Y ahí se va buscando, es muy raro si que alguien consulte por acidez, por ejemplo. Claro, y uno va al gastroenterólogo. Claro. Exacto. Si es que eso es lo que vamos quiero también. llegar. Si es que vamos. Porque lo normalizamos. Exacto, Lo que siempre hemos estamos conversado. acostumbrados a la automedicación, tómate esta salsita de fruta, tómate este formato que parece churu. Exacto, Y hazte cargo tú, pero estamos tapando un síntoma de quizás algo más grave. Por eso es importante ver cómo ustedes como quiroprácticos se relacionan finalmente con este tipo de enfermedades. ¿Qué es lo que pasa para que ustedes también sean capaces de diagnosticar, aquí hay algo que derivó, no sé, un problema intestinal, como tú decías? Claro, generalmente los pacientes en un contexto de 5 problemas de salud, no sé, les duele la rodilla, vienen por el dolor de rodilla, pero también tienen colon irritable, se marean, tienen acidez y
y algún otro problema. Entonces, dentro del cuidado quiropráctico, nosotros volvemos a preguntar cómo está la acidez, cómo está la digestión y manifiestan cambios en general. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, en base a eso, a esos reportes de la gente, entonces el quiropráctico se empezó a cuestionar por qué pasaba esto y está todo más o menos relacionado con el sistema nervioso, particularmente el sistema nervioso autónomo, que es el que ya hemos estado hablando antes, simpático y parasimpático, que es el que controla las funciones digestivas. Ok. Entonces, mi colega no sé si quiere... Sí, hablar. En relación a eso es algo muy importante. Bueno, si la gente escucha simpático, parasimpático, autónomo, la verdad que se pierde, ¿ya? Entonces hay que considerar que el simpático es aquel sistema nervioso que está enfocado más a la huida, a casos de emergencia. Okay. Y el parasimpático, que está más vinculado al sistema visceral, es aquel que nos permite poder digerir los alimentos. Por eso que cuando, muy en resumen, cuando alguien está con un sistema nervioso simpático demasiado excitado, ese paciente pierde... Cuando está muy alerta, en el fondo. Cuando está muy alerta. Alerta. Porque tiene un montón de situaciones que lo han llevado a ese contexto, como por ejemplo pacientes que ya han terminado con problemas autoinmunes, ¿ya? Ese paciente evidentemente no tiene una función digestiva normal. El área digestiva o la zona abdominal, nosotros sabemos que es del diafragma hacia abajo, ¿ya? Todo lo que altere desde el diafragma hacia abajo va a generar alteraciones en un contexto total. O sea, es que es como tener nuestro cuerpo acelerado siempre trabajando al máximo. Entonces la función digestiva, el Baja la colon, otra, claro. el intestino delgado, no van a producir la cantidad de ácido suficiente, el equilibrio suficiente de ácido. Por ejemplo, en el estómago hay un ácido, el ácido clorhídrico, que permite que los alimentos se digieran de buena forma. Cuando hay excitación del simpático, el vago principalmente no está mandando un buen equilibrio. No, pues la prioridad está en otra, puedes mantenerte Exactamente, alerta, activo, exactamente. estar, claro. ¿Por qué? Porque tengo el hijo enfermo, porque estoy al punto que me despidan, porque aparte que vengo con un problema complejo de la columna. Pero eso el cuerpo no lo sabe. Exactamente. Pero se mantiene. Prioriza. Porque siempre la defensa es una de las prioridades para el cuerpo. Claro. ¿Ya? Mantenerse funcional, mantenerse vivo. Y vivo, claro, es una Entonces, supervivencia. dentro de lo que es la digestión, el parasimpático tiene esta función de reparación y crecimiento. O sea, si el sistema simpático lucha o huida, reparación y crecimiento parasimpático. Okay. Entonces, cuando no estamos en un estado de calma, no estamos en un estado de bajo estrés, nuestro cuerpo no puede dormir bien, no hace buena digestión, no se repara. ¿Okay? Entonces, todas estas funciones hormonales, motrices, empiezan a funcionar mal y se crean todos estos problemas gastrointestinales que podemos ver en el día a día. ¿Ya? Por ejemplo, en el estómago, el estrés crónico puede producir hipocloridia, que es la falta de acidez normal en el estómago. Yo lo mencionaba. ¿Ya? Que sería el contrario de la acidez, por ejemplo. ¿Ya? Y también puede causar síntomas y se van afectando también la secreción de otras hormonas y problemas motrices dentro del colon. Okay. Todo esto asociado con el sistema, o sea, con el nervio vago, por ejemplo, que es el gran nervio parasimpático, y los nervios simpáticos que salen de la zona principalmente dorsal, que forman plexos y van a los órganos. Y la parte motriz sería el diafragma, a través del nervio frénico, que es el principal músculo voluntario que divide esta zona abdominal baja y la parte superior, pero tiene mucha relación también con la digestión. Por ejemplo, un paciente que refiere a dolor dorsal, que es la zona media, de manera constante, ¿ya? Va a un quiropráctico que es debidamente formado en la universidad y él sabe que si ese dolor persiste y es agudo, es muy intenso, eso no es vertebral. Eso no necesita ninguna manipulación, no necesita hacer sonar esa estructura, no le sirve de nada, porque ese problema es visceral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la médula tiene como 5 comandos. Es como que tuviera alguien en un computador ahí en cada segmento vertebral y tiene uno que está referido hacia el músculo, el miotoma, otro hacia el hueso, esclerotoma, otro hacia el tejido vascular, angiotoma, otro hacia la piel, dermatoma, y otro hacia la víscera, que se llama viscerotoma. Y todos los comandos o los niveles vertebrales, que se llaman metámeras, todos los niveles vertebrales, los segmentos, tienen esas 5 áreas de control.
Controlan hueso, controlan víscera, controlan tejido vascular, controlan hueso, piel, todo. ¿Ya? Entonces, hay dolores que son referidos, es decir, puede ser una víscera que está mandando dolor vertebral y eso no requiere manipulación. No requiere manipulación. Por esa razón que es importante que la gente vaya a profesionales debidamente formados, porque un quiropráctico que se formó en la universidad, que ya lleva años de experiencia clínica, no va a manipular esa zona. Él sabe que, por ejemplo, en la zona dorsal pudiese haber un problema en la vesícula. ¿Ya? Si hay un dolor lumbar persistente, puede ser el colon el que está generando problemas. Por eso que es importante este llamado y sobre todo el llamado a las autoridades. Nosotros venimos hace mucho tiempo generando lobby para resguardar la salud de la gente, de los pacientes. Que de cada 10 quiroprácticos, al menos 8, 8,5 no son. Oye, es alta la proporción. Mucho. Ahora, cuando un paciente llega, por ejemplo, con un dolor como el que tú estabas describiendo, César, y ustedes, con la capacidad también formativa, diagnostican que no tiene nada que ver con lo que ustedes pueden hacer. Exacto, y ahí podemos derivar. Claro, O sea, pero nosotros- no hay nada que pueda aliviar desde la quiropráctica algún síntoma del aparato digestivo. Cuando es un caso agudo, lo mejor es derivar. Por ejemplo, yo tengo un caso muy puntual que siempre recuerdo y mi secretaria siempre recuerda. Una paciente viene por dolor lumbar. ¿Ya? Ella refiere que su hermana tiene problemas al colon y que ella también sufre problemas al colon. Y ella llega con una inflamación abdominal, una distensión abdominal. Yo le pregunto, ¿y qué le pasó a usted? No, es que me duele la espalda. Yo quiero que me atienda porque me duele la espalda. Ok, le hago la anamnesis como corresponde, le empiezo a hacer preguntas digestivas, cómo duerme, de dónde viene el dolor, cuándo comenzó, preguntas que son importantes para poder identificar la causa del problema. Y ella me sigue insistiendo, no, si yo estoy hinchada porque tengo mi colon irritado y mi hermana está muy enferma hoy día y por eso yo estoy más inflamada. Claro, Le dije, más no, nerviosa. esto no es su colon. Ella tenía una ascitis, tenía una inflamación por líquido abdominal y ese problema venía del hígado. Yo la derivé de inmediato porque sabía que ese paciente no necesitaba una manipulación. Ella confundía esa inflamación por el colon. ¿No? Yo estoy más inflamada porque mi hermana está enferma, entonces estoy nerviosa. Y dejó pasar el tiempo. Y dejó pasar el tiempo y no había consultado. ¿Y qué pasaría si yo no tengo la debida formación? Yo llego y como alguien dice, le muevo la vértebra. Pero esa paciente no necesita esa manipulación. Por eso que el quiropráctico también tiene formación a nivel gastrointestinal, porque el viscerotoma es parte de la médula y es parte del sistema nervioso. Claro. Y todos los problemas gastrointestinales pueden tener, a través de reflejos viscerosomáticos, problemas a nivel musculoesquelético. Entonces, las manifestaciones gástricas pueden ser parte, manifestaciones somáticas pueden ser parte de un problema gastrointestinal de base. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica. Y lo importante, que es lo que recarga César, es importante saber cuándo manipular a una persona y cuándo no. Pero esto puede ser Eso preventivo. es lo que diferencia a un profesional de un Siempre. Esto puede ser preventivo y el Siempre. quiropráctico para, no sé, hacernos un chequeo, una revisión, supuesto. una regla y Sí, totalmente. ¿puede prevenir también problemas en estos órganos? Sí, sí. Bueno, las personas vienen principalmente por 4 cosas al quiropráctico. Uno, porque tiene dolor y no quiere que le duela, ¿ya? Lo otro es otro perfil de persona que no ha tenido dolor y no quiere lesionarse, no quiere tener dolor. ¿Ok? Preventivo. Preventivo. Deportistas principalmente, gente que se preocupa mucho de la gente que hace yoga también viene como ese perfil también de gente. Hay personas que quieren mejorar su vida, en el fondo. ¿No? Más que el dolor, que es como quieren dejar de vivir con fármacos, dejar de tener mala salud. Y otro tipo de personas que generalmente son adultos mayores que vienen al quiropráctico para poder tener salud y compartir con otras personas. En el fondo hay varios motivos de la consulta con el quiropráctico, en el fondo. Pero principalmente el dolor. El dolor, claro. Ahí hay una imagen interesante que es la hernia hiatal, ¿ya? En el reflujo gastroesofágico. Ya, interesantísima imagen. El de acá, el de la izquierda. Sí, el ahí, de, ahí. ¿Qué paciente- el de la izquierda es normal. Sí. ¿Qué paciente consultaría al quiropráctico por reflujo? Nadie. Nadie, porque nadie va a asociar un problema integral ya con un reflujo. Y mi colega decía que el nervio frénico es un nervio importante porque tiene parte también de inervación en el diafragma.
Y el nervio frénico nace de acá de la zona cervical y llega al diafragma. Cualquier problema, y de hecho el esófago cruza el diafragma. El diafragma es una cúpula y es como que tiene un agujero, pasa el esófago por ahí, pero hay un esfínter que se llama esfínter esofágico más inferior. Hay otro esfínter esofágico superior. Y el esfínter esofágico inferior debería estar principalmente bajo el diafragma. Pero cuando hay alteraciones de presión y cuando hay problemas a nivel gástrico, mecánicos, que generan un ascenso de ese esfínter sobre el diafragma, entonces no cumple su función, y como hay presión negativa a nivel del tórax, esa presión negativa funciona como una especie de aspiradora. Por esa razón que es fácil que la gente tenga reflujo, principalmente en la noche, por la posición también de dormir o algunos alimentos que exacerban esas condiciones. Entonces, una manipulación, un manejo integral, manejo cervical, manejo del diafragma, un manejo del esófago en un paciente con reflujo gastroesofágico y claramente cambiando los estilos de vida, pueden generar bastantes beneficios. A nivel empírico, a nivel de experiencia, yo he tenido varios pacientes con reflujo y que han mostrado beneficios y han mostrado cambios, en algunos significativos, a pesar de que no tenemos no hay tanta evidencia en relación al manejo quiropráctico y reflujo. En la experiencia, yo he visto cerca de unos 4.500 pacientes ya en este tiempo, llevo como 8 o 9 años de quiropráctico, y entre esos, al menos unos 10 a 15 que han referido exclusivamente reflujo, muy marcado, y que han tenido cambio en algunos significativos. Por volver a poner cada cosa en su lugar. Exacto. Es que el principio de la quiropráctica es hacer que el cuerpo funcione bien a través del sistema nervioso. Mira. ¿Okay? Nosotros hicimos esta diapo para decirle a la gente que estos son los principales beneficios reportados en los diagnósticos o en síntomas. ¿Okay? Esto según nuestra experiencia. ¿Okay? También hay más diagnósticos, pero nuestra experiencia se basa en esto. Y en el caso de la colitis. Y nos vamos a poner lo que nosotros. Colitis por estrés, por ejemplo. Hay mucha gente que sistema nervioso, o sea, se descompensa todo este simpático, parasimpático. Cuando están en periodo de estrés, están con colitis. Y particularmente hay una paciente ahora que está ajustándose y me dice que ya no ha tenido más colitis. Mira. Sí. Bueno, disepsia o la funciona. Constipación, producto de un mal contrario. funcionamiento del peristaltismo en el colon. Claro. Bueno, hernia del hiato es la que aparece pues, acá. aparece Es ahí, impresionante la imagen. Sí, de todas maneras. Ahora, ¿cómo puede ayudar, por ejemplo, la quiropráctica en el caso de la presencia de una hernia? Porque una hernia, entiendo, se debe extirpar. Claro, Bueno, o sea, hay que distinguir cuando está el síntoma, el diagnóstico, y cuando no hay una respuesta y saber derivar y para un posible tratamiento quirúrgico, por ejemplo. Sí. ¿Y malformaciones? ¿Cuándo hablamos ahí de malformaciones? Por ejemplo, estenosis en el esófago, por ejemplo. Yo he visto casos de malformaciones principalmente en el esófago. ¿Pero eso viene de base ya? De base, sí. Me dicen dentro del historial que tienen problemas, yo lo dejo como antecedente dentro para saber qué tipo de ajuste hacer o qué tipo de ajustes no hacer, y después voy preguntando de nuevo cómo se van sintiendo y tienen efectos positivos. Y volviendo a lo que comentaban, es importante siempre, y nosotros tratamos de ser muy cuidadosos con eso, cuando el manejo no es quiropráctico, cuando debemos derivarlo a un especialista. Porque en algunos casos, insisto, el paciente puede consultar por dolor de espalda, por dolor lumbar, por dolor dorsal, por dolor cervical, y uno en la anamnesis y en la evaluación determina que ese paciente tiene otros antecedentes clínicos que son más prioritarios que un manejo en alguna zona de la columna que le duele, porque eso es un dolor referido y que puede ser visceral. Y ahí derivar con un gastroenterólogo claramente. ¿Podemos avanzar a la próxima lámina? Sí, vale. ¿Qué vas a decir? No, la dispepsia funcional, que es como el mal funcionamiento del sistema gástrico que causa síntomas. Uno hace exámenes y está todo normal. O sea, no se sabe. No hay una enfermedad estructural de base que se pueda diagnosticar. Es más bien funcional. Es cuando el sistema musculoesquelético funciona mal. Entonces, aquí hay un problema de, por ejemplo, que el estómago no se está contrayendo bien para hacer una buena digestión, o no se está secretando la enzima suficiente, pero no es a un nivel patológico. Perfecto. ¿Entiendes? Perfecto. Sino que funcionalmente estás disminuido y tienes síntomas, y si mejoramos el sistema nervioso, esto tiene una respuesta. Ya, y a propósito de lo que mencionaba César, ¿verdad? ¿Cuándo derivar? Esto es cuando derivamos. Cuando ustedes como quiroprácticos dicen, aquí yo no tengo nada que hacer, esto no me compete a mí, ¿verdad? Sí, principalmente, que es lo que decía César,
es cuando hay una urgencia médica, es como la ley. Si hay una urgencia médica, es médico. Después podemos ajustar. Pero si hay un problema que requiere una urgencia, se deriva. ¿Okay? Y esto puede ser, por ejemplo, problemas que manifiestan dentro de su historial, que tienen una baja de peso y uno le empieza a preguntar por qué y lo asocia a otros síntomas. Puede ser un problema mayor gástrico. Veamos eso primero y después podemos... Pero esto siempre vinculado a lo que hablamos al principio, que las personas van por un dolor físico. Y dentro de todo ese análisis, porque no sé si vaya alguien al quiropráctico porque tiene pérdida de peso, no, por eso. sangrado. Eso es lo que yo decía al principio. Esto va en la entrevista. Esto en un contexto de una persona que consulta por problemas de salud. Dentro de eso, el 90% es problemas musculoesqueléticos. ¿Okay? Por ejemplo, nos pasa de repente, que un paciente consulta, insisto, por dolor lumbar y uno le pregunta, ¿y cuántas veces va al baño usted? No, yo voy una vez a la semana. ¿Y hace cuánto tiempo? No, hace como 2 meses. ¿Y antes cuántas veces iba al baño? No, iba cada 2 días. Ese cambio en 2 meses es importante. Es decir, claramente él necesita exámenes. Y yo no voy a ajustar su columna sin antes asegurarme de que no hay un problema más complejo que finalmente un manejo quiropráctico pudiese retardar un manejo médico. Eso es cuando es nuevo el problema. Claro. Pero cuando ya un problema crónico, ya la persona consultó con gastroenterólogo, con 5 gastroenterólogos, ha hecho 10 tipos de tratamiento y todavía tiene constipación, viene al cuidado quiropráctico por otro problema, por un problema de rodilla, y dentro del cuidado quiropráctico dice, ¿y ahora cuánto estás haciendo? No, ahora hago todos los días. Y uno dice, wow, era el sistema nervioso que estaba funcionando mal. Claro. Pero para eso es importante tener el correcto diagnóstico. Ustedes tienen muy claro cuándo derivar a otros profesionales de la salud. Importante entonces que tengamos en cuenta lo que conversábamos al principio. Profesionales de la salud y ustedes profesionales en la quiropráctica, es muy alta la cifra de personas que se están dedicando a la quiropráctica sin tener la validación correspondiente y eso por supuesto que es un daño para los pacientes que los visitan, así que ustedes dos por lo menos con ustedes nos aseguramos. Muchas gracias. Con César y Pablo, tanto en Tomé como en Concepción. Tomé frente al hospital. Frente al hospital. Sí, yo acá en la Torre Ligure, en la clínica aquí. Pleno centro. Y en redes sociales también, ¿no? Sí. Exacto. Garden Clinic Chile. Garden Clinic Chile. Clínica aquí, salud, una Q y una I. Y salud. Bueno, exacto. Bien, Así que ahí como está siempre, apareciendo. Gracias por estar ustedes, acá. muchas gracias. Chao. Lo hablábamos temprano.